oír la palabra del Señor, oír lo que Él nos está diciendo, oír su consejo, oír lo que Él te dice que tú y yo debemos hacer. Muchas cosas en la palabra no sabemos si son la voluntad de Él. Muchos me preguntan: pastor, pastora, ¿qué debo hacer? ¿Debo renunciar a esa forma de empleo? ¿Debo hacer esto o aquello? Yo le digo: hijo, hija, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos muestre. Pero hay cosas específicas en la palabra que Él nos dice y nos muestra que no debemos hacer. Él dice: no os unáis en yugo desigual. Y por eso debemos ser oidores y hacedores de la palabra, ponerla por práctica, ponerla por obra. Que si el Señor nos da el fundamento y nos dice algo que debemos hacer, debemos llevarlo a cabo. Amén. Debemos llevarlo a cabo. Y aquí dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esa ira del hombre es quitar el enojo. La palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. No se ponga el sol. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos controlar nuestra vida, que nosotros debemos quitar el enojo y traer rectitud a lo que tú y yo somos, de acuerdo a la palabra del Señor. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir esto que debemos aceptar con humildad la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. Amén. Quitando de nuestra vida todo lo malo, todo lo sucio, todo lo que estorba. Amén. Porque déjame decirte que esa era la antigua naturaleza que nosotros teníamos. Era la antigua naturaleza de pecado que tú y yo teníamos. Porque ¿quién era el que nos gobernaba? ¿Quién era el que gobernaba nuestras vidas? El Dios de este mundo. Pero la palabra dice que fuimos trasladados de ese reino de oscuridad y fuimos trasladados a un reino de luz admirable. Fuimos trasladados de las tinieblas a su reino de luz admirable cuando tú y yo recibimos al Señor en nuestras vidas. Pero no solamente haberlo recibido, sino realmente poner por práctica y poner por obra la palabra del Señor. Esa palabra ya ha sido implantada en nuestros corazones. Pero a veces la gente se pregunta: pastor, ¿qué pasa? Que las cosas no fluyen. ¿Qué pasa? Que yo oro y nada pasa. Lo que sucede es que hay que desechar las cosas que te están estorbando. Hay que dejar atrás cosas que están mal. Aún me da pena decírselos, pero a veces hay que dejar amistades. A veces hay que dejar personas que definitivamente no nos influyen a nada bueno. Pablo decía y dice en sus epístolas que él se hacía a ellos para obtener, ganar a algunos de ellos. No quiere decir que si tu familia, no quiere decir que si tú tienes un amigo o alguien que no conoce a Cristo te vas a alejar de él. No me malinterpretes, por el contrario, nosotros tenemos que acercarnos a esa persona y hablarles del Evangelio, hablarles de Cristo, dar testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, que Él nos rescató, que Él nos sacó de ese lugar, de ese lodo cenagoso, de esa alcantarilla donde estábamos antes, y puso nuestros pies en un lugar de bendición. Amén. ¿Quién hizo? El Señor lo hizo por ti, por mí. Levanta tu mano y digo: Él lo hizo por mí, Él lo hizo por mí, Él lo hizo, Él me rescató y Él me dio una vida abundante. Y esa vida abundante, esa vida plena, ese pleroma que tú y yo tenemos, es esa plenitud de Cristo en nuestras vidas. Pero realmente es cuando nosotros conocemos la palabra y la ponemos por obra. Es cuando tú y yo conocemos la palabra. La palabra del Señor dice: no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Pero realmente nosotros
no solamente escucharla, sino ponerla por práctica, ponerla por obra. Hacedores de la palabra. ¿Dónde están los hacedores de la palabra en esta mañana? Dilo en esta mañana: yo soy hacedor de la palabra. Yo no solamente voy a ser oidor, sino voy a ser hacedor de la palabra. Y el ser hacedor de la palabra es ser hacedores de misericordia, es ser hacedores de amor, es ser hacedores de perdón, es ser hacedores de gozo. Que si alguien en determinado momento tuviste algo con alguien, tú puedes acercarte a esa persona, tú puedes acercarte a esa familia y tú puedes pedir perdón y tú puedes decir: aquí estoy. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, ser hacedores, porque se puede hablar muy bonito, se puede decir muchas cosas bonitas, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice el verso 22: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque el que conoce la palabra y no la pone por obra ni por práctica, se engaña a sí mismo. Amén. Dios no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. Muchas personas piensan que Dios puede ser burlado y Dios puede ser engañado, pero la palabra del Señor dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra al favor de los que le tememos y de los que le amamos. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra y Él contempla todo lo que tú y yo hacemos. Amén. Tú te puedes esconder, así como Jonás lo hizo, que él se escondió, él fue a esa nave, se escondió, aún se quedó dormido, aún fue al vientre del pez, porque él no quería cumplir esa misión que el Señor le había encomendado de ir a Nínive. El Señor le había dicho que tenía que ir a Nínive, que tenía que ir a predicar, que tenía que ir a hablarle a ese pueblo, pero él se llenó de enojo. Él en su parte natural se llenó de enojo y él no quería que Nínive en ese momento fuera rescatada. En ese momento fue rescatado, en ese contexto, pero más adelante vemos que ese pueblo volvió atrás. Amén. Más adelante vemos que ese pueblo volvió atrás y fue consumido. Pero realmente tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que predicar la palabra, tú y yo tenemos que ser hacedores, tú y yo tenemos que invitar familias, tenemos que invitar personas. Ya nosotros lo hemos dado, amén. Ya tú y yo lo hemos hecho, pero que yo me quedé callado y hay un joven al lado que quizás está pasando por un momento difícil en las drogas. Quizás el enemigo ha colocado pensamientos de suicidio, pero si yo me puedo acercar a ese joven y lo puedo abrazar y le puedo decir: mira, no hagas eso, porque eso te va a ocasionar muerte tanto en lo natural como en lo espiritual y en lo eterno. Y yo le puedo dar una palabra y esa persona puede ser salva y rescatada en ese momento, amén, de esa opresión que el enemigo ha colocado. Entonces dilo en esta mañana: oidor y hacedor, oidor y hacedor. Escuchar la palabra y ponerla por obra, ponerla en práctica. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Aquí Santiago lo está tipificando con un espejo. Él llega y se mira, después se va y ya se le olvidó cómo era. O sea, ni siquiera es consciente de cómo era él en ese momento, ni siquiera es consciente si se había afeitado, si la corbata estaba torcida, si el cuello de la camisa estaba sucio. Eso es lo que pasa cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella. O sea, todo le parece normal, o sea, todo le resbala, nada le queda allí. Se ve en el espejo y después se le olvida cómo era. Amén.
porque Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y eso es lo que no nos debe pasar a nosotros, amados y amadas de Iglesia Hechos 2. No nos debemos olvidar de lo que el Señor nos ha dicho. No nos debemos olvidar de las promesas que nos ha dicho. No nos debemos olvidar de que Él nos ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, que te sostengo de la mano derecha. No nos debemos olvidar de todo lo que nos ha dicho y nos ha prometido, de que Él nos va a levantar, de que Él nos va a multiplicar, de que nos vamos a extender a la derecha y a la izquierda, que Él nos ha dicho: no seamos escasos, no seas escasa. Y le estaba hablando en el contexto a Israel, pero Él nos está hablando a nosotros como su iglesia, como sus hijos. Y si yo soy oidor y soy hacedor y sigo en avanzada y no me freno en lo que el Señor me ha dicho, tengo la victoria asegurada. Amén. Dilo en esta mañana: soy bendecido y soy bienaventurado, porque aquí lo dice la palabra. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, lo que trajo bendición, su palabra, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dilo en esta mañana: bienaventurado, bienaventurado. Y bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Bienaventurado es que somos bendecidos, somos benditos del Señor. ¿Dónde están los bienaventurados del Señor en esta mañana? Dilo: yo soy bienaventurado, yo soy bienaventurada, yo soy bendecido. Amén. Y le damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque somos bienaventurados en Él. Y aquí Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Acuérdate que no es una religión. Nosotros tenemos una relación. Yo no tengo una religión. Y le digo a las personas que nos están viendo a través del YouTube, a través del Facebook, perdón, y que después nos van a ver por YouTube, y los hermanos que están aquí reunidos: no es una religión. Digo en esta mañana: Él no es una religión, Él es una relación. Cuando yo me puedo relacionar, cuando yo puedo relacionarme con Él, cuando yo puedo ir ante Él, ante su presencia, cuando yo me postro ante Él, cuando yo hablo con Él. Amén. Dilo en esta mañana: me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro, como lo dice Hebreos. Amén. Yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro y tener bendición, porque la bendición siempre está allí. Porque la bendición es Él en mi vida. Pero si Él me da una instrucción, si Él me dice lo que tengo que hacer a través de su palabra, yo tengo que ponerla por obra y ponerla por práctica. Amén. Ser hacedores de la palabra. Y la pastora hace 8 días predicaba de que nos debemos encaminar a la palabra, que debemos encontrarnos con la palabra. Y ese encuentro sobrenatural, así como Saulo lo tuvo camino a Damasco, él se encontró con la misma palabra, que es Cristo en nuestras vidas, que es Jesús en nuestros corazones. Y cuando Él pide que nos encontremos con su palabra, Él pide que no solamente nos encontremos en un momento, que no solamente sea emoción, que no solamente sea algo del alma, sino sea del espíritu. Porque a veces solamente es en el alma, en las emociones, en los sentimientos, pero no, es en el espíritu, es en el espíritu, porque nosotros somos seres espirituales, tenemos un espíritu, tenemos un alma que vive en
entonces no debemos ser almáticos. Así como Tomás, que él solamente estaba en lo natural, uno de los discípulos. Era una fe de la cabeza, era una fe del alma, y no era una fe del corazón, no era una fe del espíritu, y él solamente se movía por emociones, él solamente se movía al ver las cosas. Cuando los discípulos estaban reunidos allí y Jesús se les apareció, él no estaba en ese momento. Y los demás discípulos, emocionados, llenos de gozo, dijeron: vimos a Jesús, Él estuvo con nosotros. Y él, en su parte natural, él solamente decía: si yo no metiera, si yo no lo viera y yo metiera el dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Después se aparece el Señor, y es cuando él se rinde y se postra y le dice: Señor, aquí estás. Pero solamente lo hizo porque era algo de la mente, era emocional en ese momento. Pero nosotros somos de los que creemos, no somos de los que tenemos una fe expectante, amén, una fe grande, una fe, amén, grande que tenemos tú y yo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner por obra la palabra del Señor, amén. ¿Y qué es un hacedor? El que lleva a cabo, el que administra, el que hace la acción, el que ejecuta algo. En la gran comisión, la palabra del Señor dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y no solamente fue en el contexto para los discípulos, para los apóstoles, sino es en el contexto general para la iglesia, porque nosotros somos la extensión de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos los que nos extendemos, así como Pablo dice que él se extendía hacia adelante, amén. Él se extendía y él proseguía a la meta, al supremo llamamiento. Es lo que nosotros debemos hacer, hermanos y hermanas de Iglesia Hechos 2, avanzar, seguir adelante, poner por obra la palabra del Señor, ser hacedores, llevar a cabo esa gran comisión, y más cuando sabemos que el día se acerca, más cuando sabemos que este mundo cada día está más mal, amén. Hay señales y las vemos lo que está ocurriendo, pero no podemos relajarnos, no podemos decir: ay, no, es que como yo estoy aquí en Colombia, como estoy en Bogotá, a mí no se me da nada. No. Nosotros como iglesia tenemos que orar, tenemos que ser orantes, tenemos que unirnos en oración. La palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y si la palabra dice eso, nosotros vamos a ser hacedores de lo que dice la palabra y la vamos a poner por práctica, y vamos a orar por todas las naciones de la tierra, vamos a orar por nuestra amada nación Colombia, vamos a orar por nuestra capital Bogotá, vamos a orar por todas las localidades de Bogotá, amén. ¿Quién está conmigo en esta mañana? ¿Quién lo cree? Yo lo creo porque la palabra lo dice. No es que el pastor se está inventando eso. Y hay muchas personas perdidas allá afuera, muchas personas que están muertas, y tú los ves corriendo, tú los ves caminando, tú los ves haciendo ejercicio. Y no me malinterpreten, el ejercicio es bueno y chévere, pero tenemos que tener prioridades, y dentro de las prioridades, en primer lugar, es nuestro Padre Celestial. Después el día es largo, después podemos hacer nuestras actividades, podemos reunirnos con nuestras familias, salir a un parque, qué sé yo, pero en primer lugar es para el Señor. Dilo en esta mañana: en primer lugar es para mi Señor, en primer lugar es para Él, en primer lugar es para Él. Yo no lo cambio, yo no lo voy a negociar, porque el primer lugar es para Él. Y cuando yo entiendo eso, yo empiezo a ser hacedor de la palabra.
Y muchas personas se preguntan, pero tú eres bendecido. Sí, yo soy grandemente bendecido. No por lo que tenga en lo natural, sino por lo que tengo, que sé en mi corazón, por lo que mora en mi vida, por lo que Él hace cada día. Ya este mes prácticamente se va a acabar. Quedan 2 meses de este año 2023 y el Señor te ha dejado. El Señor te ha abandonado. ¿Quién puede levantar la mano y decir en esta mañana: he dormido en la calle, no he tenido alimento? El Señor no nos ha dejado. Él es fiel, Él es misericordioso, Él es eterno. Y lo mínimo que tú y yo debemos hacer es predicar el Evangelio. La palabra de fe que se predica es el Evangelio. La palabra de fe es la palabra del Señor que nosotros como su iglesia predicamos, y no solamente como pastores, sino como hijos de Dios. Cada miembro de la congregación tenemos esa gran bendición, tenemos esa bendición de poder predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Amén? Buenas nuevas, son buenas nuevas. ¿A quién le gustan las buenas nuevas? Amén. A todos nos gustan las buenas nuevas, y más cuando vienen de parte del Señor. Amén. Las buenas nuevas de salvación. Hacedores de misericordia, de amor, hacedores de perdón. El perdón es importante, iglesia. El perdón es de suma importancia, y el Señor lo dijo, que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, aún para que nuestras oraciones, aún para que nuestras súplicas, aún para que nuestras cosas no tengan estorbo alguno. El perdón es fundamental. Tenemos que ser hacedores de perdón, de misericordia, de amor. Uy, es que pastor, usted no se imagina a ese vecino, usted no se imagina a esa persona, es que es terrible. Usted no se imagina a ese profesor de la universidad, del colegio, ese jefe, ese compañero de trabajo. Tenemos que amarlo. Amén. El Señor nos llamó a amarnos. Tú cumples con ser hacedor de la palabra. Cumplimos con obedecer la palabra, y déjame decirte que la bendición viene y correrá atrás de ti y te alcanzará, y serás grandemente bendecido y bendecida. Ya lo somos, pero va a venir más bendición. Va a venir más bendición a tu vida, va a venir más bendición. ¿Quién lo recibe en esta mañana? Va a venir más bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra amada nación Colombia. Y hoy declaramos de que Colombia es una nación oveja. ¿Quién cree que Colombia es una nación oveja, donde el Evangelio va a ser predicado en cada rincón, en cada municipio, en cada rincón de Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde los llanos orientales hasta el Chocó? Cada rincón de Colombia va a ser inundado, va a ser lleno de la palabra del Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso es lo que como iglesias a nivel local, y como iglesias a nivel nacional, y como iglesias a nivel mundial, tenemos que hacer. Amén. Y todo se resume en hacedores de la palabra. Dilo: hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. Y quiero que me acompañes, vamos un poquito ahí, vamos a Efesios. Nuevamente. Efesios capítulo 4. Y a partir del verso 17 al verso 32, el apóstol Pablo habla de la nueva vida en Cristo. De que nosotros, al tener una nueva vida en Cristo, debemos cambiar, debemos dejar atrás ciertas cosas que están mal. Y quiero que me acompañes al verso 21.
si en verdad, hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros como su iglesia, como creyentes, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y hay otra versión que dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Pongan atención, verso 21: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, oidor, dilo, oidor, dice el verso 22 en adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme ¿a qué? A los deseos engañosos. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, si tenemos una nueva vida en Cristo, tiene que existir un despojo. No solamente haber oído la palabra del Señor, que fue implantada a través del Señor y que está en nosotros, sino que realmente tenemos que despojarnos, realmente tenemos que deshacernos de esa antigua y vieja naturaleza que antes teníamos. Por eso 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra todas y todo es todo, ¿ven? Es todo, todas las cosas, todo lo que te estorbaba, todo lo que no te dejaba fluir, todo lo que te tenía ahí acorralado en el ámbito espiritual, que no te dejaba avanzar. Tenemos que deshacernos de todo eso. Verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Por eso Pablo lo dice: llevando cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo pensamiento contrario, todo lo que venga contrario a tu mente, lo llevamos cautivo. Pero dice: dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Que el que verdaderamente sea el que te manda, el verdaderamente que te dirige, sea el Espíritu. Amén. Que no sea en la mañana, porque el alma dice: ay, está haciendo frío, ay, qué pereza, y el cuerpo se acomoda y está ahí cómodo. Y como siempre se los he dicho, iglesia, de pronto la almohada es durita y el colchón es duro, pero preciso el domingo es una almohada de plumas, es un colchón ortopédico que se siente en ese momento, y el Espíritu dice: pilas. Se me levanta, se ducha, se viste, y el cuerpo: a ver, o vámonos y vamos a hacer lo que el Señor quiere. Ser hacedor de la palabra, salir de la comodidad. Y en esta mañana es algo que el Espíritu Santo quiere colocar en nuestras vidas, que salgamos de la comodidad. A veces estamos muy cómodos, a veces estamos cómodos en todas las cosas, pero llega el momento en que el Señor nos saca de la comodidad. Amén. Porque no nos va a dar una prueba mayor que nosotros no podamos soportar. Aun cuando nosotros somos débiles, somos fuertes,
perfecciona en nuestra debilidad, porque Él es el que nos da esa autoridad, ese poder, esa fortaleza, esa sabiduría que procede de lo alto para nosotros saber qué debemos hacer. Amén. Pero a veces las circunstancias nos frenan. A veces las circunstancias y las cosas, la economía, lo que está sucediendo en el mundo entero, a veces nos debilita y nos entristece. Sí, nosotros como iglesia cristiana no ignoramos lo que está sucediendo a nivel mundial. No ignoramos lo que está sucediendo en Israel, no ignoramos nada de eso. Pero nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Nosotros como iglesia tenemos que orar, como la iglesia, como la esposa de Cristo, sin mancha y sin arruga, porque tenemos que presentarnos cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga por nosotros sin mancha y sin arruga. Pero mientras estemos aquí en este lugar, en esta tierra, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir en avanzada, porque déjame decirte que somos más que vencedores. Amén. No somos vencedores, sino somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y aquí hay algo interesante en el verso 26. En el verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué me dice la palabra? Que debemos desechar la mentira, que debemos hablar verdad cada uno con su hermano. A veces las personas por quedar bien, a veces las personas por no ofender, o quizás, no sé, a veces hablan mentira. Pero ¿quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de mentira? El enemigo. Satanás es el padre de mentira, el engañador. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, si realmente tenemos esa nueva vida, nosotros tenemos que ser hacedores, tenemos que ser como Él. Amén. Cuando la palabra dice que seamos perfectos, la palabra en el original perfecto quiere decir que seamos maduros, que lleguemos a un nivel de madurez espiritual, que lleguemos a un nivel donde ya las cosas, si te sacaron la lengua, si te hicieron algo, ya no te va a ofender, y entonces por eso yo ya no vuelvo a la iglesia, y por eso yo ya no oro, y por eso yo ya no alabo. No. Tenemos que seguir avanzando, siendo maduros, siendo hacedores de lo que Él nos ha mandado hacer a través de su palabra. Amén. Dice: desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, y somos miembros cada uno, somos miembros cada uno en particular. Amén. Entonces, al ser miembros, somos diferentes, porque, como se los he dicho, el cuerpo en lo natural tiene varios miembros: ojos, nariz, oídos, corazón, hígado, lo que sea. Pero tú no ves una nariz con paticas, un ojo gigante con paticas, sería un fenómeno. Y en el cuerpo de Cristo todos somos diferentes, somos miembros los unos a los otros, y no debemos hablar mentira. Tenemos que tener un soporte, soportarnos los unos con los otros. Ay, llegó el hermanito, llegó la hermanita, gloria a Dios, lo bendecimos, porque es que el ministerio son personas, y donde nos relacionemos nosotros nos vamos a relacionar con personas. Si tú vas al colegio, te vas a relacionar con personas. Si vas al trabajo, si vas a cualquier lugar, si vienes al lugar donde nos congregamos como iglesia, nos vamos a relacionar con personas. Y
tenemos que tener comunión los unos con los otros. Tenemos que tener unidad. Y cuando hay unidad, hay desarrollo. Cuando hay unidad, hay crecimiento, así como con la iglesia de los Hechos, que ellos tenían todas las cosas en común, ellos compartían, ellos tenían unidad. Amén. Dice, airaos pero no pequéis. Esta parte a veces es compleja. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A mí no me da pena decir yo me he airado. O sea, yo levanto la mano porque yo me he airado. Hay momentos en que me he airado, pero debemos pedirle al Señor ese control. Por eso dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que eso no se extralimite. Amén. Lo ideal es no airarnos. Lo ideal es mantener la calma, pero dice, airaos pero no pequéis. Quiere decir que en algún momento nos vamos a airar, pero la clave es no pecar. La clave es que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas, palabras ofensivas, palabras que hieran, palabras que dañen personas y familias, porque eso puede suceder. Amén. Entonces tenemos que ser hacedores, ni den lugar al diablo. Cuando en alguna familia, en alguna casa, en alguna situación pasa algo, abrimos puertas a las tinieblas. Y el enemigo en ese momento, ¿qué hace? El enemigo empieza a que todo se acrecente, pero nosotros en ese momento tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe, echar fuera toda obra de las tinieblas, cerrar toda puerta que ha querido venir a traer a nuestras vidas, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Orar y echar fuera toda obra de las tinieblas. Amén. Echar fuera todo lo que ha querido venir a tomar parte, porque la autoridad, digo en esta mañana, la autoridad también la tenemos nosotros, porque Él nos dio la autoridad. Amén. Él nos dio autoridad de orar y de echar fuera lo que no es. Amén. No debemos conformarnos. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto en el contexto Pablo decía que de pronto en la iglesia había personas que hurtaban. ¿Cómo así, pastor? Tremendo. Sí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Como alguien decía, y hemos escuchado siempre esa historia, yo no le voy a dar el pez servido en una bandeja, adobadito, con papa a la francesa y todo rico, sino yo le doy la carne del anzuelo y le digo, hermano, venga para acá, yo le voy a enseñar cómo puedes pescar, cómo puedes obtener la bendición, pero no todas las veces le puedo estar entregando el pez en la mano. Amén. Sino trabaja. Pídele al Señor que te dé una forma de empleo, que te ayude a avanzar, a salir adelante. Amén. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Por eso nosotros como ministerio, nosotros tenemos lo que se llama quiero hacer un paréntesis, la canasta de amor. Ahorita es una canasta, pero como se los he dicho a mis hermanos, tenemos una fe expectante de que no va a ser una canasta, sino va a ser una bodega. Amén. Va a ser algo grande donde vamos a tener muchos alimentos para poder dar a los hermanos, a las familias, tanto de la iglesia como a las personas que están padeciendo necesidad allá afuera en las calles. Un container lleno de alimentos, un container lleno de cosas para ayudar a las personas, a los que están necesitados. Y no es por obras, no me malinterpreten, porque la mayor obra ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario, sino para buenas obras. O sea, la obra ya la hizo Él,
y nosotros ya somos conscientes de que Él ya hizo la obra, y tú y yo lo que hacemos es buenas obras, porque por obras, no es por obras. Ay, es que yo voy a ayudar a los ancianos, es que yo voy a ayudar a esto, mi Señor, ¿cómo voy a ir? Yo veré. No. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no has nacido de nuevo, si no estás con Él, tú puedes hacer muchas cosas, pero es obras, simplemente obras. Pero cuando nosotros somos conscientes de que Jesús está en nuestra vida, de que Él pagó en la cruz del Calvario para darnos vida abundante, salvación, fuimos justificados y redimidos a través de Él, yo estoy presto, yo estoy listo a salir, yo estoy listo a hacer buenas obras, yo estoy listo a hacer eso, no esperando nada a cambio, porque es mi naturaleza. Dilo en esta mañana: es mi nueva naturaleza. Y al tener una nueva naturaleza en Cristo, yo fluyo, como dice alguien, es que como pez en el agua, amén, pero porque lo tengo a Él en mi vida. Dice: ninguna palabra, dilo en esta mañana, coloca tu mano allí en tu boca, y ahí está ese miembro, ¿no? que es tan pequeño, ¿no? Y que produce guerras, y produce incendios, y produce cosas en medio del mundo, y se llama la lengüita. Dilo en esta mañana: ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Dile a la lengua: lengüita, yo veré, que nada malo salga de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra mala, nada que ofenda a las personas debe salir de nuestra boca. Si verdaderamente esa es nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva vida en Cristo, tenemos que ser diferentes. Amén. Porque así como hay malos testimonios allá afuera, hay malos testimonios desafortunadamente en el cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que cuidarnos, porque muchas personas se han perdido, muchas personas no quieren saber nada del Evangelio porque tuvieron malas experiencias, porque lo robaron, porque quizás los ofendieron, hicieron muchas cosas. Pero como dice el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a permanecer firmes. Amén. Dice: y esto es importante, y no contristéis, dilo en esta mañana, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Acuérdate que el Espíritu Santo, las alas, ese inicio, esa bendición que fue dada, ese intercambio de divinidad, ese intercambio que hubo. Los apóstoles estaban tristes y ahora vamos a quedar huérfanos. Se enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero no debemos contristarlo, no debemos contristar el Espíritu Santo, porque Él es una persona divina, Él es una persona también que tiene sentimientos, que se duele, porque si no la palabra no diría que no contristéis al Espíritu Santo. Amén. No debemos contristarlo. Y dirán: pastor, pero ¿cómo contristo yo al Espíritu? Muy fácil: cuando no soy obediente, cuando soy rebelde, cuando no le busco. Hay muchas formas de contristar. Cuando me aparto, habiendo conocido la palabra, y apartarme. Pero Él es tan misericordioso que
Él está allí con los brazos abiertos para recibirte, para decirte: hijo, hija, aquí estoy para recibirte, para darte un abrazo, para decirte: eres mi hijo, eres mi hija, sigamos adelante, porque el que se había perdido volvió, el que se había perdido es salvo. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por eso la palabra maldición es decir cosas malas. Maldecir, en vez de maldecir, debemos bendecir, que es decir cosas buenas, cosas de bendición, cosas de victoria, cosas que te levanten, cosas que te animen, cosas que te bendigan, pero no solamente cosas en lo natural, en mi carne, sino lo que dice la palabra del Señor, lo que dice esta palabra, este libro indestructible que tú y yo tenemos. Pero no solamente lo tenemos aquí, sino lo tenemos aquí en nuestros corazones. Amén. Y por eso podemos fluir, podemos seguir, no importando cómo llegamos esta mañana, cómo estaba el lugar. Él nos da esas nuevas fuerzas que necesitamos, como las del búfalo. Él nos levanta como el águila, que quizás estaba desanimado, quizás no podía seguir adelante. Él dice que nos va a rejuvenecer como el águila. Él dice que no temamos, sino que sigamos adelante. Amén. Y eso es ser hacedor de la palabra, oír las bendiciones, oír las promesas. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y aquí hay una conclusión en el verso 8. En Efesios capítulo 5, allá adelante, lo leíamos al comienzo. Pero aquí en el verso 8 dice: porque en otro tiempo, ¿qué éramos? Tinieblas, éramos oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes éramos llenos de oscuridad, pero ahora tenemos la luz que proviene ¿de quién? De Cristo. Ahora tenemos la luz que proviene del Señor. Y dice: vivamos o vivan como gente de luz. ¿A quién le gusta la luz? A mí me gusta la luz. Realmente las tinieblas no. O sea, la luz, pero lo más hermoso es que somos luz. Somos sal. Amén. Podemos alumbrar, podemos ser lumbreras. Y como que día que mandaba un devocional a la iglesia antiguamente, y perdónenmelo, seamos lámparas, ¿no? Sé lámpara. Había un término que le decían: usted sí es lámpara. No, sí, yo soy lámpara. Lámpara, ¿por qué? Porque ilumino. Lámpara, porque soy luz a las personas que están a mi alrededor a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces seamos lámparas, seamos faros, seamos reflectores. Hoy en día está de moda la luz LED, que es una luz intensa, que es una luz de bajo consumo. Amén. Pero déjame decirte que nosotros somos intensos para penetrar las tinieblas. Digo, yo soy un reflector intenso que penetra las tinieblas a través de la palabra del Señor, a través de lo que el Señor me dice, a través de lo que yo pongo por obra, y lo hago para hacer bendición a muchos. Amén. Y vamos a concluir con esta palabra que me gusta muchísimo. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y aquí lo hemos leído muchas veces. Acuérdate que el Señor Jesús
Él no tenía videobeat, él no tenía videos para mostrar nada, pero él era un sabio y él enseñaba a través de ¿qué? De parábolas, amén, enseñanzas tremendas que uno decía, wow. Aún en el sermón del monte, la prédica ya, en las bienaventuranzas, es tremendo como predicaba ya a las multitudes. Pero aquí en Lucas capítulo 6, verso 46, vamos a leerlo hasta el 49, dice los dos siervos. Y aquí hay una pregunta que empieza en el verso 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mira esa pregunta, nos pone a meditar, amén. Es una reflexión que como iglesia y como creyentes debemos tener. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, oído, pongan atención, y las hace, hacedor, amén, os indicaré a quién es semejante. Y aquí viene el desarrollo, cómo el Señor lo enfoca aquí. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre algo firme, sobre algo sólido, sobre una buena base, sobre un buen fundamento. Dilo en esta mañana, un buen fundamento, una buena base. Dice, y cuando vino una inundación, y esa inundación es un tipo de los problemas, esa inundación son esas tempestades, esa inundación son esas olas, esa inundación es cuando vienen esas circunstancias. Dice, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pongan atención. Y mira lo que dice. Dice en el verso 49. Es el paralelo de los dos, ¿no? El que es solo oidor, dice en el verso, dice acá, en el verso 49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Y acuérdate que nosotros como iglesia y como creyentes tenemos que tener también un fundamento bíblico. Tenemos que tener una base sólida de lo que es la palabra del Señor, de lo que verdaderamente es la palabra. Tenemos que tener una base firme sobre el fundamento bíblico. Pero aquí en el ejemplo dice, sin fundamento. Uno tuvo fundamento y otro no tuvo fundamento. Dice, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto, iglesia? Que el que es oidor y hacedor de la palabra va a tener bendición. Pero el que es terco, el que es duro de servicio, el que se representa como algo acá, como algo duro acá, como algo, como un metal acá en el cuello, duro de servicio, y no es obediente, ¿qué va a pasar? No va a recibir bendición, va a venir ruina, todo se va a desmoronar, todo se va a caer. No quiere decir que tu casa se va a caer, Dios te guarda, pero sí en lo espiritual van a venir cosas que no nos van a agradar, porque no hemos puesto por obra, solamente oidores. Amén. Entonces, iglesia,
Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos prudentes, oidores y hacedores, como dice el verso 48, oidores y hacedores. Y en el verso 49, solo oidor, una persona insensata. Y vamos a orar en esta mañana, iglesia. Quiero que te pongas.